Muy bien, continuamos con la siguiente herramienta del control estadístico, que es el diagrama causa y efecto. Y bueno, una vez ya identificado el problema a estudiar, pues es necesario buscar las causas que producen la situación anormal. Y bueno, cualquier problema, por complejo que sea, es producido por factores que pueden contribuir en una mayor o menor proporción. Y bueno, estos factores pueden estar relacionados entre sí y con el efecto que se estudia. Y bueno, el diagrama de causa y efecto tiene por objeto encontrar la causa raíz de un fenómeno o problema, y su principal ventaja operativa radica en que reúne cada una de las variables incidentes sobre el problema de una manera lógica y concisa, estableciendo así las relaciones mutuas, lo cual facilita el análisis. Y bueno, el diagrama de causa y efecto puede utilizarse como herramienta para la administración e ingeniería de mantenimiento, para determinar las causas de la baja productividad de los trabajadores, el excesivo tiempo muerto, las descomposturas recurrentes, las repeticiones de los trabajos, el excesivo ausentismo, los trabajos pendientes, los excesivos errores en el registro de los datos. Y bueno, el diagrama de causa y efecto es un gráfico con la siguiente información. Va a contener el problema o efecto que se pretende diagnosticar, las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. Va a también tener un eje horizontal conocido como espina central o línea principal, y va a tener el tema centrado o efecto que se estudia y se ubica en uno de los extremos del eje horizontal, y este tema se sugiere pues encerrarse con un rectángulo, y es frecuente que este rectángulo pues se dibuje en el extremo derecho de la espina central. También el diagrama de causa y efecto contiene líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal, y estas representan los grupos de causas mayores o primarias en que se clasifican las posibles causas del problema en el estudio. También contiene a las flechas inclinadas o de causas primarias, que llegan otras de menor tamaño, que representan las causas que afectan a cada una de las causas primarias, y estas se conocen como causas secundarias o subcausas. Y bueno, el diagrama de causa y efecto debe de llevar información complementaria que lo identifica, y la información que se registra con mayor frecuencia pues es la siguiente: el título, la fecha de realización, el área de la empresa, los integrantes del equipo de estudio. Y bueno, a continuación pues vamos a ver la elaboración de un diagrama de causa y efecto, y lo vamos a dividir por pasos. En el paso 1 se decide sobre la característica de la calidad o el efecto a estudiar. Por ejemplo, en este caso de mantenimiento, el objeto del análisis puede ser la presencia de repetidos defectos de calidad en cierto equipo, y el incumplimiento con los estándares o la falla repetitiva en una máquina determinada. Y bueno, para mostrar una aplicación práctica vamos a continuar o vamos a analizar el ejemplo anterior del torno. Y bueno, es por eso que aquí tiene el título. Le puse como título parada del torno CNC, que vamos a continuar con el ejemplo anterior que veíamos con el histograma. Ahora sí, paso 2. Se indican los factores causales más importantes que puedan generar fluctuación en el efecto del estudio.
vamos a trazar flechas secundarias hacia la principal. Y bueno, el doctor Ishikawa sugirió la siguiente clasificación para las causas primarias. Esta clasificación es la más ampliamente difundida y se emplea preferiblemente para analizar problemas de procesos y averías de equipos, pero pueden existir otras alternativas para clasificar las causas principales y dependiendo de las características del problema que se estudia. Y bueno, las causas son las siguientes. Tenemos las causas debidas a la materia prima. Aquí se tienen en cuenta las causas que generan el problema desde el punto de vista de las materias primas empleadas para la elaboración de un producto. Por ejemplo, las causas debidas a la variación del contenido mineral, el pH, el tipo de materia prima, el proveedor, el empaque, el transporte, entre otras muchas más. Estos factores causales pueden hacer que se presente con mayor severidad una falla en un equipo. Continuamos con la siguiente causa, las causas debidas a los equipos. En esta clase de causas se agrupan aquellas relaciones con el proceso de transformación de las materias primas, como las máquinas y herramientas empleadas, el efecto de las acciones de mantenimiento, la obsolencia de los equipos, la cantidad de herramientas, la distribución física de estos, así como problemas de operación y la eficiencia. Estas pueden ser algunas causas debidas a los equipos. Continuamos con las siguientes causas, que son las causas debidas al método. En esta espina se registran las causas relacionadas con la forma de operar el equipo y el método de trabajo. Aquí pues son numerosas las averías producidas por deficiente operación y la falta de respeto de los estándares de capacidades máximas. Es por eso que pues existen causas debidas al método. Las siguientes causas son las causas debidas al factor humano. En este grupo se incluyen los factores que pueden generar el problema desde el punto de vista del factor humano. Y dentro de este tipo de causas está la falta de experiencia, el salario, el grado de entrenamiento, la creatividad, la motivación, la pericia, la habilidad, el estado de ánimo, entre otros factores. Y debido a que no en todos los problemas se pueden aplicar las anteriores clases, pues se sugiere buscar otras alternativas para identificar los grupos de causas principales. Y de la experiencia pues se ha visto frecuentemente la necesidad de adicionar las causas debidas al entorno, en las cuales se incluyen aquellas que pueden prevenir de factores externos como contaminación, temperatura del medio ambiente, la altura del sitio, la humedad relativa y el ambiente laboral, que pues sería un factor importante para que se produzca un fallo. Siguiente causa son las causas debidas a las mediciones y metrología. Aquí, frecuentemente en los procesos industriales, los problemas de los sistemas de medición pueden ocasionar pérdidas importantes en la eficiencia de una planta y es recomendable crear un nuevo grupo de causas primarias para poder recoger las causas relacionadas con este campo de la técnica. Por ejemplo, tenemos equipos descalibrados, fallas en instrumentos de medida, errores en lecturas, deficiencias en los sistemas de comunicación de los sensores, fallas en los circuitos amplificadores, entre muchas otras fallas debidas a las mediciones y metrología. Continuamos con el siguiente paso, paso 3,
Después de tener las causas generales bien determinadas, se proceden a incorporar en cada rama factores más detallados que se pueden considerar causas del problema. Y para hacer esto debemos de formularnos preguntas como si los operarios están capacitados, por qué se dan errores en la fabricación de los productos. Aquí es posible que los métodos sean inadecuados para la máquina como tal, y en la rama de procedimientos se colocan los factores analizados. Otra pregunta es ¿qué materias primas inciden en el comportamiento de falla de la máquina? Aquí es posible que ciertos contaminantes, elementos extraños o reacciones con la materia prima induzcan paradas en el equipo. Por ejemplo, la viruta o los residuos dejados por el acero son diferentes a los dejados por el bronce o la fundición. Y bueno, la acumulación de mayor suciedad en el mecanizado de ciertos elementos pueden originar paradas no programadas. Y bueno, en la rama de materias primas se colocan los rasgos pertinentes de acuerdo con el análisis que hemos realizado. Siguiente pregunta. Si los procedimientos son correctos, ¿por qué se equivocan las personas? Aquí es posible que las jornadas de trabajo sean muy largas o el ambiente de trabajo no sea el adecuado. Y en la rama de personas se escriben los elementos identificados. Siguiente pregunta. ¿Qué hace que el ambiente de trabajo no sea el adecuado? Entre los factores que inciden en estas variables está la suciedad, la iluminación, el ruido, los contaminantes, entre otros factores, y se colocan ramas más pequeñas provenientes de la variable ambiente de trabajo con las posibles causas de la inconformidad en el ambiente de trabajo. Y bueno, finalmente la última pregunta, ¿cuál es el estado actual de la maquinaria? Aquí es posible que la máquina que se está analizando haya llegado al final de su ciclo útil y necesite una restauración total o, en su defecto, un cambio. Y si es una máquina nueva o reciente, es posible que la máquina presente defectos de fábrica, los cuales deben de ser consultados y examinados con el proveedor. Y en la rama maquinaria deben de colocarse las causas y subcausas pertinentes. Y bueno, como vemos, con este esquema se sigue llenando el diagrama hasta incluir todas las posibles causas y subcausas del problema. Y una práctica se conoce como lluvia de ideas. La lluvia de ideas consiste en reunir un grupo de personas lo más heterogéneo y multidisciplinario posible, a los cuales se puede preguntar cuáles pueden ser las causas del problema. Y aquí el animador de la reunión pues es el encargado de registrar las ideas aportadas por los participantes. Y bueno, es importante que el equipo defina la espina primaria en que se debe de registrar la idea aportada. Y si se presenta discusión, es necesario llegar a un acuerdo sobre dónde registrar la idea en situaciones en las que es difícil llegar a un acuerdo, y se pueden registrar una misma idea en dos espinas principales. Sin embargo, se debe de dejar esta posibilidad solamente para casos extremos, y el tener diversos puntos de vista nos ayuda a encontrar soluciones con mayor rapidez y seguridad. Y bueno, a continuación vamos a ver cómo quedó este ejemplo de las paradas del torno CNC.